ministerio de Jesús, si ustedes leen los evangelios, la Biblia cuenta que llegó a tener 70 discípulos. Como Moisés tuvo también a 70 discípulos o ancianos que compartían juntamente con él la carga del pueblo. Pero después ese grupo se redujo a 12. ¿Qué pasó con el resto? No lo sabemos. Pero sabemos que incluso a pesar de que Jesús se quedó con 12 discípulos, no todos tenían el mismo nivel espiritual, ni el mismo interés por crecer, por aprender, por preguntarle cosas. Hay momentos en los que solamente 3 de ellos vieron y experimentaron ciertas y determinadas experiencias. Por ejemplo, cuando Jesús se va una noche a un monte a orar, la tradición dice que subió al monte al monte Nebo, y allí se transfiguró delante de ellos. Bueno, pues esa experiencia, donde también incluso dice que llegó a aparecer Moisés y Elías, solamente la vio Pedro, Jacobo y Juan. Los demás no se enteraron de nada, ¿no? Fue una experiencia que solamente ellos 3 pudieron experimentar. Me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo, a la salida del templo de Jerusalén, los discípulos se paran y le dicen: Señor, mira, observa qué bonito el templo que tenemos. Y Él les tira un jarro de agua fría encima, diciéndoles: mirad, observar bien todo esto, porque no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y descienden el torrente del Cedrón, se tarda unos minutos, se introducen en el monte de los Olivos, tal vez en el huerto de Getsemaní, y me llama la atención que solamente 4, no todos, sino solamente 4, Pedro, Jacobo, Juan y en este caso también Andrés, dice que llamándole aparte le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Parece que los demás no tenían interés en saber qué es lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Ellos querían saber alguna señal, alguna indicación, ¿verdad?, referente a la destrucción del templo. Por otra parte, también a veces veo que solamente uno de los 12 tuvo una experiencia que los demás no tuvieron, como por ejemplo Pedro, que dice la Biblia que caminó por encima de las aguas. Sí, ya sé que se hundió, pero también caminó, ¿verdad? Y fue el único que un día se fue a pescar y dice que al abrirle la boca a un pez, sacó una moneda de dentro, ¿no? ¿Te imaginas que nos pasara eso a nosotros hoy en día? Estaríamos todo el día comiendo pescado, ¿no? Estaríamos todos los días yendo a la pescadería: deme otro kilo, otro kilito más, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el que más cerca y el que mejor conoció al Señor Jesucristo de todos fue Juan. Dice la Biblia que lo llaman el discípulo amado, aquel que tuvo el privilegio de llevarse a su casa a la madre de Jesús. Yo me imagino cantidad de preguntas y conversaciones a altas horas de la noche que Juan habrá mantenido con María, preguntándole cosas de cómo era de niño, de adolescente, de joven. No creo que fuera tan travieso como Adriel, sinceramente. Era un niño que incluso dice la Biblia que llegó a perderse, aunque yo tengo una opinión personal. Yo creo que el niño no se perdió. Yo creo que los que se perdieron fueron los padres. El niño estaba donde tenían que estar también los padres, ¿no? Pero sea como sea, esos 3 años les cambiaron la vida, pero nunca, salvo en una ocasión, ellos entendieron realmente quién era el Señor Jesucristo. Yo quiero contarles una anécdota que tuve, creo que fue el año pasado, cuando un pastor amigo mío en Israel me invitó a predicar a su congregación. Su iglesia está en el sur, en una ciudad que se llama Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, donde vivió el patriarca Abraham. Él me invitó a predicar a su iglesia y, bueno, el culto todo era en hebreo. A mí me tradujeron, porque yo no soy capaz de predicar en hebreo, que más quisiera yo, ¿no? Y yo les dije a los hermanos de esa congregación en aquel momento: yo tengo la sensación de que en este país, y puede ser que en esta iglesia, les decía yo a ellos, haya muchas personas que conocen la Biblia. De hecho, hay concursos nacionales, competiciones nacionales de Biblia. El hijo del presidente o el hijo del primer ministro de Israel en varias ocasiones se ha llevado la medalla, ¿no?, como el más listo, el que más sabe de Biblia. Pero les decía, tengo la sensación de que en este país mucha gente conoce mucho de la palabra de Dios, pero poco, o muy poco, casi nada, del Dios de la palabra. Y es que si tú te pones a leer diariamente
un día y otro día y a leer y comparas por aquí, comparas por allá y un diccionario y un comentario, cosas de la Biblia, sin lugar a dudas tú vas a aprender muchas cosas de la Biblia, muchas. Y te vas a quedar sorprendido de la cantidad de temas que toca la Biblia. De economía, de familia, de acontecimientos finales, de personajes, de historia, de arqueología, de descubrimientos, etcétera, etcétera. Pero eso no significa de que tú conozcas al autor de la Biblia, que es el Señor, nuestro Dios. Y a mí no me gustaría que eso nos pasara a nosotros como pueblo de Dios. Que conociéramos mucho de la Biblia, pero poco del Señor Jesucristo. Y yo por eso he sentido en mi corazón esta tarde hablar acerca del Señor Jesucristo. ¿Lo conocemos realmente, hermanos? ¿Conocemos realmente quién es Jesús? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que Él aborrece? ¿Qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros? ¿Por qué se ha revelado a nuestras vidas? ¿Qué es lo que conocemos de Él? Vuelvo a repetir, podemos conocer sus parábolas, sus milagros, su muerte, su resurrección, pero ¿y esa experiencia personal con Él? Porque hubieron personajes en la Biblia, en la historia de la Biblia, que nunca se congregaron en una iglesia, como por ejemplo ustedes en esta tarde. Hubieron personajes en la Biblia que nunca tuvieron ni una letra de la Biblia. Por ejemplo, hablo de Abraham, y no me digan a mí que Abraham no era un hombre de fe, y su hijo Isaac y su nieto Jacob. No me digan a mí que José no era un tremendo hombre de Dios, que incluso decía, no, yo esto no lo puedo hacer porque no quiero desagradar a mi Dios. Y nunca había leído la Biblia, ni una página, ni una letra, ni un versículo, ni un proverbio, ni un salmo, nada. ¿De dónde sacaban ellos ese conocimiento para decir esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, esto está bien, esto está mal? Cuando el Señor le dice a Noé, tienes que preparar un arca y seleccionar una serie de animales porque viene una catástrofe, un cataclismo mundial y van a morir las especies vegetales, las especies animales, la raza humana, y tienes que escoger animales limpios y animales impuros y meterlos en el arca y prepararte. ¿Cómo sabía él cuáles eran los animales limpios y los animales impuros? ¿Cómo sabía, por ejemplo, José, que no podía mantener relaciones sexuales con la esposa de su amo, si nunca lo había leído? Los 10 mandamientos no habían sido escritos nunca. Era por la comunión, por la relación tan grande que ellos tenían con su Dios. Ellos conocían más a Dios que a la palabra de Dios. Y lo conocían de tal manera que a veces Dios les decía cosas a través de sueños, de visiones, o incluso en alguna ocasión a través de voz audible. Oye, y al momento no decían como algunos, ¿no? Oye, ¿será esto de Dios? ¿Será producto de mi imaginación? ¿Me estará engañando el diablo? Oye, sal de tu tierra, de tu parentela. Y es que no lo cuestionó. ¿Y por qué? ¿Y a dónde voy? ¿Y por qué tengo que salir yo? ¿Y por qué no me puedo llevar a mi padre, a mi madre, o a un par de amiguetes, de colegas? Oye, salió sin saber a dónde iba, pero obedeció por fe. Luego oyó y entendió la voz de Dios. Vemos, por ejemplo, que cuando el Señor le dice, cámbiate el nombre porque el nombre que te pusieron tus padres no hace referencia, no es bueno para lo que yo quiero hacer a través de tu vida, porque vas a ser padre de multitudes. Y era un anciano, una mujer que incluso dice que era estéril. Y por eso hasta su mujer dice que se rió, pero él se cambió el nombre y esperaba ser padre y lo fue. Y cuando es uno de sus hijos, Isaac, es grande y el Señor le dice, ahora vete a lo alto del monte Moria y sacrifícamelo sobre un altar. No cuestiona a Dios diciendo, pero es que no te entiendo, Señor, perdóname. El otro día me pones el caramelo en la boca, me dices que voy a ser padre, tengo al niño, se me cae la baba con él, estoy contentísimo tener un hijo en mi ancianidad y ahora me lo pides en sacrificio cuando eso es algo pagano, eso es algo que hacen las naciones pervertidas, matando gente. Pero no cuestiona a Dios. El viejo se viene caminando 3 días a pie desde Beersheba hasta Jerusalén y lo amarra y está dispuesto a sacrificarlo. Pero si no había leído la Biblia, no tenía pastor, no tenía un consejero, no tenía un hermano mayor en la fe. Pero oye, no tenían Biblia, pero ya me gustaría a mí tener la fe y la obediencia y la santidad que tenían ellos y yo con toda la Biblia del mundo, ¿verdad? Así que conocemos realmente a Jesús. Si nos confiscaran las Biblias y nunca más podríamos llegar a leerlas, podríamos depender de nuestra comunión y de nuestra relación con Dios, independientemente de que leyéramos o no la Biblia cada día.
Solamente al final, el día de la despedida, el otro día prediqué de eso, el día de la despedida dice, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Por fin entendieron que aquel hombre que tenían con túnica, vestido como ellos y en sandalia como cualquiera de ellos, no era un hombre normal y corriente, ¿eh? Era pues todo lo que la Biblia dice que era. El Verbo hecho carne, Emmanuel, el Alfa, el Omega, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el creador, etcétera, etcétera. Y dice que le adoran y vuelven a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, que por cierto tampoco sabían en qué consistía. 3 años para darse cuenta a quién tienen delante. 3 años. ¿Y cuántos años llevamos nosotros escuchando sermones, estudios bíblicos? ¿Cuántos congresos, cuántos campamentos, cuántos retiros tú has ido a lo largo de tu vida? Ya era para tener claro quién es Jesús, qué espera de mi vida, si lo que hago le agrada o lo aborrece. Bueno, pues el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie para dar una explicación de lo que allí está sucediendo, dice palabras tan interesantes como estas que les voy a leer en esta noche. Estoy en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 22 en adelante. Primer mensaje de Pedro después del día de Pentecostés. Presten atención, por favor. Dice así: varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido el Padre, y habiéndolo recibido del Padre y la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es interesante notar cómo describe Pedro en ese primer mensaje quién era realmente Jesucristo. Dios ya lo había probado, no solamente respaldándolo con todo lo que hacía, señales, milagros y prodigios extraordinarios, sino sobre todo resucitándole de entre los muertos. Porque él menciona a David. Mira, cuando uno va a Jerusalén, yo no digo que sea exactamente ese el lugar, pero es curioso porque visitamos una casa que está en lo alto, en un piso alto, y nos dicen: este es el famoso cenáculo, el aposento alto, donde Jesús partió el pan y el vino con sus discípulos en la última cena, y donde se cree que recibieron la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando baja las escaleras, debajo de ese piso está la tumba del rey David. Y Pedro dice en su primer mensaje después del día de Pentecostés: David, que era un hombre que tenía don profético, dijo que de su descendencia se levantaría el Mesías, el Cristo, y que no vería corrupción, porque su alma
no quedaría permanentemente en el Hades. Y Pedro dice, él no estaba hablando de sí mismo, porque David murió y su tumba está entre nosotros. Pero la tumba de quien yo les estoy hablando, el descendiente de David, está vivo porque ha resucitado de entre los muertos. Y él está explicándole a aquella multitud que no sabe lo que allí está sucediendo, cuál es el motivo de todo eso. Esta es la promesa del Padre, cuando Él nos dijo, no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe al Consolador y esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda la verdad y Él me glorificará a mí y os anunciará las cosas que han de suceder en el futuro. Entonces, Él no está hablando de un profeta que está muerto. Jerusalén está llena de tumbas. Usted puede ir a la tumba de Zacarías, puede ir a la tumba de David, puede ir a la tumba de Samuel, puede ir a la tumba de un montón de grandes personajes de la Biblia. En la ciudad de Hebrón están los famosos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca. Está llena de tumbas Israel por todas partes. Pero Él no está hablando de alguien que había muerto y que al fin y al cabo, pues como cualquier ser humano, se descompone en el sepulcro, sino está hablando de alguien que ha resucitado porque ha agradado al Padre. Y se refiere nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Porque Él sabe perfectamente que al hombre que estuvo siguiendo durante 3 años no era un hombre normal y corriente. Ya Él fue diferente desde su nacimiento, hermanos. Su nacimiento fue completamente distinto al nacimiento de cualquier personaje bíblico. Porque entre sus padres que estaban comprometidos, José y María, no hubo contacto, sino fue una intervención sobrenatural de Dios. Claro, explicar eso en aquella época, una sociedad conservadora, nada promiscua como la nuestra, pues era prácticamente algo imposible de entender, ¿verdad? Pero ya de pequeñito marcó una diferencia. Ya sus padres tuvieron que huir al extranjero durante años para protegerlo. Ya desde pequeño lo querían matar. Desde pequeñito lo querían matar. Ya el rey Herodes había dado un edicto para matar a todos los niños menores de 2 años. Esto no se había hecho en la época de David, de Abraham, de cualquier otro personaje bíblico, ¿verdad? Se vuelve a repetir la historia de Egipto. Y en este caso no querían matar a un hombre normal y corriente, sino al descendiente de la tribu de Judá, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, ¿verdad? Y vemos que cuando Él entra en la escena pública, lo que Él enseña no lo había enseñado nadie. Él, por ejemplo, utiliza un concepto que ni Isaías ni nadie del Antiguo Testamento jamás había hecho la más mínima mención, y dice cosas como: arrepentíos porque el reino, el gobierno de Dios se ha acercado a vosotros. Nadie había hablado en estos términos. El sistema de enseñanza de Jesús era completamente diferente a todos los demás. Dice que Él enseñaba por ejemplos, poniendo ejemplos, parábolas, historias conocidas de ovejas, de semillas, de un hijo que se pierde, de un árbol que se hace grande y anidan las aves del cielo. Sí, un sistema de enseñanza revolucionario, pero no lo empleó para convencer a los religiosos, sino para consolar los corazones entristecidos y doloridos de la gente humilde, sencilla y pobre del pueblo de Israel, a los cuales nadie les prestaba el más mínimo caso, ¿no? Y vemos que cuando Él era pequeñito, aún estaba en los brazos de su madre, por decirlo de alguna manera, vinieron grandes personalidades del oriente, de lejanas tierras, y dice que venían a adorarlo. ¿Cómo van a adorar a un niño que ni habla, ni siente, ni dice nada? Pero es que ya lo consideraban que Él era un rey. Y me llama mucho la atención que el día que lo crucificaron, el gobernador de Judea, Poncio Pilato, dijo: pongan encima de la cruz un cartel que diga: este es el rey de los judíos. Él no lo pidió, pero ya lo declararon el rey de los judíos. Un rey sin corona, un profeta sin palacio, un pastor sin rebaño, un maestro sin escuela, pero condenado injustamente. Y lo vemos que se reía, era capaz de estar con los niños y al mismo tiempo volver loco a un personaje famoso como por ejemplo Nicodemo. Una persona que era capaz de estar con una sola persona horas y horas aclarándole las ideas y sanando su corazón enfermo y dolorido, y era capaz de atender a enormes multitudes. Se cansaba, dormía, se enfadaba cuando vio que el amor lo habían pervertido en negocio en el templo de Jerusalén. Y era tan normal y al mismo tiempo tan sobrenatural
que la gente no daba crédito de que él realmente fuera el verdadero Mesías, que los profetas habían hablado de él en el Antiguo Testamento. Un Mesías que pide un vaso de agua cuando él dijo: venid a mí los sedientos, que los que creen en mí de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Un Mesías que tuvo que pedir una criatura creada por él como un pollino de asno para cumplir una profecía de Zacarías, para poder entrar triunfalmente en Jerusalén. Un Mesías que se queda dormido de cansancio en la popa de un pequeño barco, pero que al mismo tiempo se levanta y reprende a las tempestades y se produce una calma total, y sus discípulos se quedan asombrados diciendo: ¿quién es este que aún que los vientos le obedecen? Un Mesías que pasó hambre en el desierto, pero que cuando intervenía con su poder y autoridad era capaz de multiplicar y multiplicar y multiplicar miles de panes y de peces para dar de comer a enormes multitudes. Y cuando uno se queda mirando y estudiando la figura de Jesús, uno dice: es que no ha habido otro en la historia como él. Aparte de ser uno creyente y adorador de él y seguidor de él, es que no ha habido otro personaje, ni político, ni en la historia, ni en ningún otro orden de la vida, que se pueda comparar con ese personaje. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, como él dijo: algunos me odiarán, otros me amarán, unos entran y otros salen. Pero es curioso que la historia la partió en dos y nuestro calendario se basa en su venida, en su nacimiento. Hay un antes y hay un después de Jesús. Algunos darían la vida por él, como lo han hecho, ¿no?, a lo largo de la historia, y otros darían lo que fuera por quitarlo de nuestras mentes y de nuestras vidas y de nuestras congregaciones. Pero él sigue vivo, hermanos. Las canciones, las poesías, las películas, las poesías que se han hecho en torno a él son ilimitadas. Hoy hemos estado cantando, ¿y a quién le hemos cantado? A él. Hoy hemos comido pan y vino, ¿y por qué lo hemos hecho? En memoria de él. Todo lo que estamos haciendo a lo largo de la vida lo hacemos por él y para él, porque hemos entendido que ya la vida no tiene ningún otro sentido si no es por él. Y por eso, mis queridos hermanos, los que no le conocen no nos entienden. Él lo dijo: los que son de las tinieblas aman las tinieblas y aborrecen a la luz. Y así como me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros, ¿verdad? Y no busques comprensión en el que no conoce a Cristo, porque nuestra fe es una fe que para ellos es locura y no tiene ninguna explicación. Y es que en cierto sentido tienen razón. No tiene sentido que nosotros a estas alturas de la vida estemos enamorados de una persona que nunca hemos visto, nunca le hemos dado la mano, nunca nos hemos sentado a tomar un café con él, pero sabemos que él está dentro de nosotros porque sentimos su presencia y ha transformado nuestras vidas. Y algo tiene que tener que en cualquier país del mundo, cuando una persona tiene el problema que sea, cuando oras por él en tu propio idioma, aunque esa persona no te entienda, pero invocas el nombre de Jesús, hay un poder que se manifiesta en ese demonio, en esa enfermedad, en esa depresión, en esa angustia, que desaparece instantáneamente. Porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús hay poder. Y todos en el cielo y en la tierra y aún hasta debajo de la tierra se tienen que doblegar ante el nombre que el Padre le dio a él. Pero es que antes de que ese nombre tuviera tanta fuerza y tanto poder y tanta autoridad, tuvo que descender y tuvo que humillarse y tomar forma humana. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces es cuando viene la exaltación. Y uno dice: el más grande, el más sublime, el más poderoso, el creador del universo. Que uno cuando lee Génesis 1:1 o cuando lee Juan 1:1, uno dice: ¿pero quién fue el creador? ¿Dios o Jesús? Porque en Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y todo fue creado por él y para él. Entonces, ¿qué quedamos? Es que él es Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Los títulos que recibe el Señor en la Biblia no los recibe nadie. Vengan, por ejemplo, conmigo al libro de Isaías. En el libro de Isaías, mis queridos hermanos, hay una declaración tremenda que nos habla acerca de quién era realmente el Señor Jesucristo, aunque aparentemente no parecía que fuera Él. En Isaías capítulo 9,
versículos 6 y 7, ¿me lo ponéis ahí? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Escucha, no sé si la coma está bien puesta, no sé si se llamará su nombre admirable, o deberíamos de haber leído como es en el hebreo, que no hay comas ni puntos. Se llamará su nombre admirable consejero. Nosotros decimos admirable, coma, consejero, coma. En hebreo es todo seguido, porque no hay tiempo ni para decir, es admirable, fíjate. También es consejero. No, es que es todo seguido, léelo seguido. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y te faltaría el aliento para seguir diciendo todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Él está hablando ahí del Mesías, un niño que nacería, que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sigue diciendo el versículo 7, porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¡Qué tremendo! Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. No hay ni un solo libro de la Biblia que no hable de Él. Todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. En uno de una manera y en otros de otra manera, pero hay como una especie de hilo conductor que une el Génesis con el Apocalipsis, el Antiguo con el Nuevo Testamento, y todo lo que ves, todo siempre apunta en la misma dirección. Cristo, 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 Cristo. Lo ves como sacerdote, lo ves como cordero, lo ves como profeta, lo ves por todas partes, lo ves a Él. Y si estudiáramos con detenimiento el famoso tabernáculo o templo, verías que todo el mobiliario apunta siempre en su persona. Había un candelabro con 7 brazos, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Había una mesa con panes, yo soy el pan verdadero. Y así podremos ir por cada uno de los muebles y ver que Jesús está representado absolutamente en todo. Incluso la Biblia dice que Él fue sacerdote, y uno dice, pero no podía ser porque Él no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero Él dice sí, pero Él era sacerdote antes de que existiera el sacerdocio levítico. Él fue sacerdote de la tribu o de la casta o de la línea de Melquisedec. Y ese Melquisedec, ¿quién era? Era Él mismo, sin padre ni madre ni genealogía, sin principio, sin fin. Melquisedec, el rey de Salem. Salem es uno de los 70 nombres que recibe Jerusalén. Es decir, lo ves por todas partes. Lo ves hablando con Abraham, lo ves salvando del fuego a los 3 jóvenes en Babilonia, y lo ves absolutamente por todas partes. Y por eso Él llegó a decirle a los judíos: si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí, porque Abraham vio mis días y se gozó. ¿Cuántos dicen amén? Si habéis prestado atención a la lectura de esta noche, por cierto, impresionante, Colosenses capítulo 1, dice: Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así como el ser humano es un reflejo o imagen del Dios creador, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es interesante notar cuando uno de sus discípulos le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. Todavía no te has dado cuenta, todavía no has llegado a un nivel de conocimiento que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me pides que te muestre al Padre cuando yo y el Padre somos uno? ¿Te das cuenta? Hay otra descripción maravillosa que nos da uno de los salmos del Antiguo Testamento, un salmo precioso. Quiero que leamos estos versículos también muy bonitos del Salmo 45, donde dice, por ejemplo, hablando del Señor, versículo 2: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. En el mismo Salmo, en el versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero por otra parte era tan normal, tan parecido a cualquier ser humano, que incluso la noche que Judas decidió venderlo, no dijo: miren aquel, el más alto, el del pelo largo, el de ojos claros, el más guapo, el más fuerte. No.
tuvo que acercarse a él en la oscuridad de la noche y darle un beso y decir: al que yo besare, ese es. Porque era tan parecido a los seres humanos que la gente no daba crédito de que él era Dios en carne y hueso, con sandalias y sin ningún tipo de gloria ni de pompa, pero todopoderoso, capaz de decirle a unas personas: este es un verdadero israelita. Aquel Natanael le dice: ¿de qué me conoces tú a mí? Y le dice: yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Era capaz de perdonar los pecados a una persona cuando todo el mundo sabía perfectamente que solamente Dios tiene capacidad para perdonar los pecados, pero él lo hacía. Y era capaz de traspasar paredes de tal manera que ahora está en Jerusalén y a la 10ª de segundo está en Emaús, camino a Emaús, hablándole y abriéndole las escrituras a unos discípulos que van un poco confundidos por el camino, porque después de la resurrección era completamente diferente, ¿no? Y yo quiero que tú te enamores de Él, no solamente de lo que hizo, de su palabra, de sus milagros, que está bien, sino que lo conozcas a Él, que camines cada día con Él, que hables con Él. Que lo único que te hace falta en algunas ocasiones cuando estás en plena comunión con Él es hacer así y tocarlo, pero sé que está a mi lado y sé que me acompaña todos los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Hay otra porción también en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, vamos a leerla si queréis, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, mira qué palabras tan bonitas. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? El diablo le tiene que pedir permiso hasta para moverse de aquí a la esquina, hermanos. Los demonios tiemblan ante su poder y su nombre. No hay ningún otro poder más grande que el poder del Señor Jesucristo. Por eso Él nos enseñó algo muy profundo y muy poderoso: rogad a mi Padre para que mi Padre sea glorificado, pero cuando pidáis algo, pedidlo en mi nombre. Y el nombre de Jesús es un nombre todopoderoso para bendecir a tus hijos cuando van a la escuela, para bendecir el viaje que tienes que hacer en avión, en coche, en barco, en lo que sea, para encomendarte al Señor y pedirle sabiduría, pedirle gracia, pedirle por tus padres, pedirle por tu familia, pedirle por tus amigos. Y todo lo que hacemos en la vida tiene que girar en torno a su persona, porque es a su persona a quien queremos honrar y servir. Porque dice la Biblia: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Quiero leerles unos versículos que son muy impactantes. No se los di a los hermanos de arriba, discúlpeme. Quiero que vengan conmigo al libro de Ezequiel. Hoy les estoy llevando por diferentes partes de la Biblia para que vean que toda la Biblia habla acerca de Él. En el libro de Ezequiel, queridos hermanos, hay un versículo muy interesante que recientemente leíamos en el capítulo 44. Y después les voy a hacer una pregunta. Estén atentos, por favor. Ezequiel capítulo 44, versículos 1 y 2. Y dicen así. Antes de que lo lean, permítame decirles que este personaje que escribe esto no está en Jerusalén cuando escribe esto, está en Babilonia. Hoy en día sería Irak. Él ha sido deportado. Él está allí privado de libertad. Israel, o mejor dicho, Jerusalén ha caído. Nabucodonosor los ha conquistado y miles han muerto en el camino, pero este hombre Ezequiel, profeta de Dios, varón de Dios, se encuentra en Babilonia y el Señor le habla y le dice lo siguiente: me hizo volver, evidentemente en una visión, ¿verdad? Me hizo volver hacia la puerta exterior, la del santuario, la cual mira hacia el oriente, es decir, hacia el este, y dice que estaba cerrada. Y lo curioso es que esa puerta ya no existía. Las murallas ya no existían porque Jerusalén había sido totalmente destruida. Murallas, puertas, templos, ciudad, todo había sido destruido.
Nabucodonosor había estado durante mucho tiempo sitiando la ciudad, y cuando por fin se abrió una brecha en el muro, entró, la conquistó, la quemó, la destruyó y llevó todos los tesoros del templo, salvo el arca de la alianza, a Babilonia. Todo está destruido, pero ahora él, en una visión, ve que hay una puerta en una de las murallas de Jerusalén, la puerta que mira hacia el oriente, hacia el este, y dice, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, me dijo el Señor, Dios Todopoderoso. Jehová es el nombre que se traduce al Nuevo y al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el nombre propio de Dios. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. Si Jehová le está hablando a Ezequiel y le dice, mira, esta puerta va a estar cerrada porque yo... ¿Quién le está hablando a Ezequiel? Jehová, ¿no? Jehová es Yod Hei Bat Hei, es el nombre propio de Dios. Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, esta puerta va a estar cerrada porque yo, o Jehová, el Dios de Israel, entré por esa puerta, y por lo tanto no va a entrar nadie más, sino que estará cerrada. Y es curioso notar, y lo pusimos el otro día para que ustedes lo pudieran comprobar, que cuando tú vas, por ejemplo, en la actualidad a Israel, concretamente a la ciudad de Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén está todavía rodeada por un muro. Hay una ciudad moderna afuera y una ciudad antigua dentro, dividida en cuatro. Son los cuatro barrios, ¿no? El árabe cristiano, los musulmanes, los judíos, y también están los armenios. Y hay un montón de puertas alrededor de la ciudad: la puerta de Damasco, la puerta de Jaffa, la puerta de Herodes, la puerta nueva. Pero hay una que está cerrada. Y cuando estás en lo alto del Monte de los Olivos, tú miras enfrente y ves que la puerta está cerrada. En su momento estuvo abierta, pero ya está cerrada. La mandó a cerrar un musulmán. Y esa fue la puerta que Ezequiel ve cerrada, y el Señor le da la explicación de por qué la puerta está cerrada. Dice, porque el Jehová, el Dios de Israel, entró por ella. Jehová entró por ella. ¿Cuándo entró por ella? Bueno, si ustedes leen Zacarías capítulo 14, había una profecía que decía que el Señor Jesucristo, el Mesías, cuando viniera, iba a entrar montado en un pollino de asno y entraría por esa puerta. Y cuando ustedes van al Nuevo Testamento, se encuentran que efectivamente la profecía se cumplió el día que Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino de asno. Y la Biblia dice que el Dios de Israel entró por esa puerta y por lo tanto estaría cerrada. Pero entonces, ¿quién entró? ¿El Señor Jesucristo o Jehová, el Dios de Israel? ¿Quién quedamos? ¿No será la misma persona? Pues ahí lo tiene. Nuestro Señor Jesucristo no era un profeta más. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los musulmanes de él, que fue un profeta, pero que no fue el último ni el más importante. Fue un profeta más. Y los mormones creen en Jesús, y los testigos de Jehová supuestamente creen en él, y todo el mundo aparentemente tiene una opinión diferente a lo que él era o dijo. Sin embargo, nosotros tenemos a estas alturas de la vida tener claro quién es el Señor Jesucristo y qué pide, qué demanda de mi vida. Porque si yo lo considero un profeta, bueno, también Ezequiel fue un profeta, y David fue un profeta, y Daniel fue otro, y Jeremías fue otro, y Daniel fue otro, y es uno más de la lista. Pero si fue mucho más que un profeta, que fue mucho más que un profeta, la pregunta es, ¿quién es realmente el Señor Jesucristo? Bueno, él se autodefinió y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Y se autodefinió y se comparó con una puerta. Dijo, yo soy la puerta, que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Y yo soy la vid verdadera. Y en varias ocasiones se compara con cosas para que la gente entienda quién es realmente el Señor Jesucristo. No es que fuera una puerta, literalmente hablando, no es que fuera un camino o una vid, pero todo eso Él lo utilizó para definirse, para que tú y yo supiéramos a estas alturas de la vida a quién estamos cantando en los cultos cuando nos reunimos entre semana o los domingos. ¿A quién estamos honrando? ¿A quién le estamos pidiendo cuando oramos por los alimentos, cuando oramos por un enfermo, cuando emprendemos un viaje? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿A un profeta?
a un hombre muy carismático que hizo señales, milagros y prodigios. Oye, Elías también hizo milagros espectaculares, ¿eh? Y Eliseo hizo el doble de milagros que los que hizo Elías. Y Moisés, ni te cuento, los milagros que hizo Moisés no los ha hecho nadie a lo largo de la historia. Pero no adoramos a Moisés, no adoramos a Elías, no adoramos a Pablo, no adoramos a ningún profeta. Solamente adoramos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. ¡Aleluya! Solamente a Él, solamente a Él. Y permíteme decirte algo más. Cuando su madre, María, tuvo el honor y el privilegio de ser visitada nada más y nada menos que por Gabriel, aquel ser angelical tremendo que se apareció a Daniel en el Antiguo Testamento, cuando ella está en su casa, en su ciudad, y se le presenta a este personaje, se le presenta y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y le da una profecía y le dice: vas a quedar embarazada de un hijo varón, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, tendrás que ponerle el nombre Yeshua, que significa salvación o salvador. Y le dice: y este reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando tú vas al libro de Daniel, tú ves que hubo un profeta que le da una interpretación a un rey que tiene un sueño que ni se acuerda del sueño que tuvo, y mucho menos se va a acordar de lo que significa el sueño. Y cuando el Señor le revela a su siervo Daniel lo que Nabucodonosor soñó y lo que significa dicho sueño, este rey se quedó sorprendido, porque jamás, nunca se le había pedido a nadie que te contara el sueño y que después te dijera la interpretación. Y le dice: oh rey, tú viste una estatua enorme cuya cabeza era de oro. Esa cabeza de oro eres tú, eres el reino de Babilonia. Pero quiero que sepas que después de ti se levantará otro reino. Tu reino no será un reino eterno, tendrá un fin. Y se levantará otro reino que será el reino de los medos persas. Y por eso ya no ves que todo es de oro, sino es de plata. Pero después este imperio también desaparecerá en la historia. Y se levantará un tercer imperio. Y por eso en la imagen ves que hay bronce. Y ese es el tercer imperio, el de los griegos, el de Alejandro Magno. Pero ese imperio también va a desaparecer, aunque fue enorme y poderoso. Y se levantó un cuarto imperio, que dice la Biblia que estaba representado por el hierro y barro. Dice: y ese será el imperio de Roma, el que gobernará en los últimos tiempos, cuando venga el Mesías, ¿verdad? Pero dice la Biblia que de repente ve una pequeña piedra que viene rodando montaña abajo, y la piedra cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande, y se hace una piedra, un monte enorme, y golpea a la imagen y la desmenuza, y no quedó nada de la imagen, ni de Babilonia, ni de los medos persas, ni de los griegos, ni de los romanos. Y dice que esa piedra se hizo un monte enorme y todos lo adoraron, y es el reino eterno de nuestro Dios. Y eso es lo que le está profetizando, es lo que le está recordando Gabriel a María cuando le dice: mira, el niño va a nacer. Y un hombre en Jerusalén le dijo: mira, y vas a sufrir porque como una espada que te clavan en el alma. Y lógicamente estaba hablando del día de su resurrección, de su crucifixión. Dice: pero también tienes que recordar que será grande, Hijo del Altísimo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y eso no ocurrió en su primera venida. Quisieron hacerlo rey, pero él se negó, porque él no vino como rey, sino él vino como siervo sufriente a morir. Pero cuando venga el león de la tribu de Judá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todo el mundo reconocerá que Él es el Rey de reyes, Señor de los señores, principio y fin, y que no hay nada ni nadie tan digno de honra y de gloria como Él. Y qué privilegio, hermanos queridos, que tú y yo hemos entendido todo esto, ¿sí o no? Gloria a Dios que hemos entendido esto antes de que muriéramos. Porque si yo hubiera muerto antes de haber entendido el Evangelio, yo estaría condenado eternamente, y eso me da pánico. Me da pánico y un temor de Dios, decir, yo me podía haber condenado por no haber oído el Evangelio. Porque uno dice, ¿cómo se salva la gente? ¿Cómo forma uno parte de ese gobierno, de ese reino de Dios? El primer paso es el arrepentimiento.
El segundo, la permanencia y la constancia. El cuarto, la santidad. El quinto, el servicio. Y dice, y con paciencia ganaréis vuestras almas. Y si no eres fiel hasta la muerte, no vas a heredar la corona de vida. Es decir, es un proceso, es un día a día, es una lucha diaria, pero merece la pena, hermanos. Porque la Biblia dice que estamos peleando una buena batalla. Y estamos corriendo la carrera. Y al final nos estará esperando nuestro Señor Jesús. Así que, mis queridos hermanos, si no tuviéramos acceso a las Sagradas Escrituras nunca más a partir de hoy, yo creo que tenemos suficiente conocimiento para seguir enamorándonos de Él y para decirle, ven pronto, Señor Jesús, a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche donde estás y espero que todos y cada uno de ustedes conozcan personalmente al Señor Jesucristo. Espero que todos y cada uno de ustedes sepan a quién adoramos, a quién cantamos, a quién reverenciamos y a quién queremos servir con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, yo quiero conocerte cada día más y más. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito.